Hola, ¿cómo están? Esta noche les traigo un nuevo relato de terror que los pondrá al filo de sus asientos. Prepárense para adentrarse en una historia llena de misterio y escalofríos. Apaguen las luces, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a lo desconocido. Comencemos. La bruja del panteón. Hola, me llamo José, y soy camionero. He pasado incontables noches en la carretera, recorriendo pueblos fantasmas, cruzando montañas y adentrándome en caminos desolados. He escuchado historias de otros choferes sobre sombras que caminan en la noche, espectros que aparecen en los espejos o niños que lloran en medio de la nada. Nunca les di importancia, hasta aquella vez en que una bruja me siguió hasta el panteón. Era una noche fría, de esas en las que el viento sopla con una fuerza extraña y hace que los árboles parezcan susurrar. Había terminado mi última entrega y decidí hacer una parada en el cementerio del pueblo. No era la primera vez que iba, cada mes visitaba la tumba de mi abuelo. Siempre iba de día, pero en esta ocasión se me hizo tarde. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegué. Mientras conducía por la carretera solitaria que llevaba al panteón, algo llamó mi atención. A la orilla del camino, iluminada por los faros del camión, había una mujer. Era alta y delgada, con el cuerpo encorvado y una larga cabellera negra que le cubría el rostro. Llevaba un vestido viejo y desgarrado. Se quedó inmóvil mientras pasaba junto a ella, pero sentí que me observaba, como si supiera exactamente quién era yo. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sé por qué, pero algo en ella me inquietó. Seguí adelante, tratando de ignorar la sensación de incomodidad. Pero cuando revisé por el espejo, la mujer ya no estaba. El camino estaba vacío. Intenté convencerme de que tal vez solo era una persona del pueblo, pero una parte de mí sabía que no era así. Aparqué el camión frente a la reja del cementerio y bajé con las flores y la veladora en la mano. La reja estaba abierta, lo que me pareció extraño. La empujé lentamente, y un chirrido largo y oxidado rompió el silencio. Dentro, las tumbas parecían aún más viejas y descuidadas que la última vez. La luna apenas iluminaba el sendero de piedra, y el aire tenía un olor rancio, como a tierra removida. Avancé entre las lápidas, sintiendo que cada sombra se movía a mi alrededor. A lo lejos, escuché un susurro. Me detuve. José, una voz áspera y rasposa pronunció mi nombre. Mi piel se erizó. Me giré lentamente, y ahí estaba ella. La misma mujer de la carretera. Ahora podía verla mejor. Su piel era grisácea, cubierta de arrugas profundas y cicatrices extrañas. Su cabello, largo y enmarañado, se movía como si tuviera vida propia. Pero lo peor eran sus ojos. 2 cuencas negras, vacías, sin rastro de humanidad. Su boca se torció en una sonrisa grotesca, mostrando unos dientes amarillentos y podridos. «Vienes al lugar correcto», susurró. Intenté dar un paso atrás, pero mi pie tropezó con la base de una lápida y caí de espaldas. La vela rodó lejos, apagándose, y la oscuridad me envolvió por completo. Mi respiración se volvió agitada. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Los pasos de la mujer resonaron sobre la grava y la tierra seca. Se acercaba. Intenté levantarme, pero algo me sujetó. Sentí unas manos huesudas y frías aferrarse a mis hombros. Su aliento podrido acarició mi oído. «Hoy dormirás aquí, con los tuyos». Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. La bruja comenzó a reír. Era una risa quebrada, inhumana, como si cientos de voces se mezclaran en un solo sonido. De repente, algo cambió en el ambiente. Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, a levantarse. Manos huesudas emergieron de la tierra, dedos delgados y sucios asomándose entre las grietas de las tumbas.
Ojos brillantes aparecieron en la oscuridad, observándome desde todos los rincones. Sentí que me hundía. El suelo bajo mí ya no era firme, que era blando, húmedo, como si me tragara. La bruja levantó sus manos, murmurando palabras en un idioma que no entendía. Un viento helado azotó el cementerio, y la sensación de muerte se volvió insoportable. Entonces lo entendí. No estaba ahí por accidente. Ella me había estado esperando. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Algo invisible me sujetaba, clavándome al suelo. Los susurros crecieron. Voces inentendibles, lamentos antiguos, sollozos de quienes ya no estaban en este mundo. La bruja se inclinó sobre mí, sus dedos huesudos acariciando mi rostro con una ternura enfermiza. «Dame tu alma», susurró, y su boca se abrió más de lo humanamente posible, como si fuera a devorarme. Un grito escapó de mi garganta. En un acto desesperado, palpé el suelo en busca de algo con que defenderme. Mis dedos tocaron la cruz de hierro que adornaba la tumba de mi abuelo. Con las últimas fuerzas que me quedaban, la levanté y la presioné contra la bruja. El contacto con el metal la hizo soltar un chillido ensordecedor. Su piel comenzó a quemarse, formando grietas por las que brotaba un humo negruzco. Se retorció, alejándose de mí, su rostro desfigurado por el dolor. Las sombras que la rodeaban se disiparon. Las manos que emergían de la tierra se hundieron de nuevo en sus tumbas. El viento se detuvo. Y, en un último alarido aterrador, la bruja se desvaneció en una nube de cenizas. Me quedé tirado en el suelo, temblando, jadeando, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. El cementerio volvió a quedar en silencio. Solo el ulular lejano de un búho rompía la calma. Reuniendo fuerzas, me levanté con dificultad y miré la cruz ennegrecida en mis manos. Luego, sin mirar atrás, corrí hacia la salida, subí al camión y encendí el motor con las manos temblorosas. Desde esa noche, evito pasar por ese camino. Porque sé que ella sigue ahí. Esperando. Y la próxima vez, tal vez no me deje escapar. ¿Qué tal, amigos? Espero que les haya gustado el relato anterior. Si se quedaron con ganas de más, no se preocupen, porque ahora les traigo otro relato que les pondrá los pelos de punta. Así que prepárense para seguir este viaje lleno de misterio y terror. Comencemos. La niña del panteón. En un pequeño y olvidado pueblo rodeado de montañas cubiertas por una niebla espesa, existía un antiguo cementerio que se alzaba como una fortaleza de piedra, en el que las tumbas se amontonaban unas sobre otras, como si se apuraran por no quedar atrapadas por el tiempo. Los habitantes del pueblo evitaban el lugar, sobre todo cuando caía la noche, pues se decía que no era solo un cementerio, sino una puerta a un mundo oscuro, donde los muertos no descansaban. Los ancianos contaban historias aterradoras sobre aquel lugar, pero había una leyenda que siempre sobresalía entre todas las demás, la niña del panteón. Hace más de 50 años, una familia forastera había llegado al pueblo en busca de refugio. Nadie les preguntó por qué se habían mudado a un pueblo tan apartado, pero pronto se hizo evidente que la familia estaba marcada por algo extraño. Su hija, una niña de apenas 8 años llamada María, era callada y siempre parecía estar perdida en sus pensamientos. La gente la veía jugando sola entre las tumbas del cementerio, en silencio absoluto, con una muñeca de porcelana que nunca dejaba de abrazar. La niña nunca se acercaba a los demás niños del pueblo y, en ocasiones, sus padres se veían profundamente perturbados, como si la niña le susurrara cosas que solo ella podía oír. Una tarde, después de una breve enfermedad, la pequeña María murió en su casa. La fiebre había subido rápidamente y nadie pudo hacer nada. Los médicos no pudieron explicar cómo su cuerpo se desvaneció tan rápido. Con el corazón roto y sin decir una palabra, los padres decidieron enterrarla esa misma noche, antes de que la oscuridad cayera por completo. La enterraron en una tumba solitaria, con un vestido blanco, y en sus brazos, la muñeca que nunca había soltado. Pero al poco tiempo, los sucesos extraños comenzaron.
Se decía que durante las noches, los susurros de la niña se escuchaban entre las tumbas, seguidos de la risa suave y siniestra de una niña jugando. Los más valientes del pueblo se acercaban al panteón, solo para ver sombras que se movían entre las lápidas y escuchar el crujir de las piedras bajo pasos invisibles. Nadie quería entrar, pero no podían dejar de hablar sobre lo que ocurría allí. Algunos aseguraban que la niña nunca se había ido, que su espíritu rondaba las tumbas, buscando algo o alguien. Otros decían que María había regresado del más allá, esperando recuperar su muñeca. El regreso al panteón. Décadas después, el miedo al panteón seguía vigente, pero la historia de la niña del panteón ya se había transformado en una leyenda, algo que solo los más ancianos mencionaban en susurros. Nadie se atrevía a hablar de ello a los jóvenes. Sin embargo, un grupo de amigos decidió que era hora de enfrentar el mito. Carlos, Sofía, Diego y Fernanda eran 4 jóvenes decididos a probar que todo aquello era solo superstición. Se burlaban de los temores de los demás y, al escuchar una vez más la historia, decidieron hacerle frente a lo desconocido. «Voy a demostrar que esto no es nada», dijo Carlos con confianza, mientras preparaba su linterna. «Yo también», respondió Sofía, mirando a sus amigos con una mezcla de nervios y emoción. Era una noche sin luna, y la niebla que cubría el pueblo parecía más espesa de lo habitual. Al llegar al panteón, los 4 amigos cruzaron la reja de hierro oxidada, que chirriaba al abrirse, como si el propio cementerio los estuviera invitando a entrar. A medida que caminaban entre las tumbas, el aire se hacía más pesado, y un silencio absoluto los envolvía. Solo se escuchaba el crujir de sus pasos sobre la tierra húmeda y las hojas secas que caían al suelo. Las linternas apenas iluminaban el camino, y cada sombra que se formaba en las tumbas parecía moverse a su propio ritmo. ¿Vieron eso?, preguntó Diego, señalando una figura blanca que se desvaneció entre las lápidas. «Fue solo un reflejo», respondió Carlos, tratando de sonar tranquilo, aunque sus manos sudaban. De repente, un frío gélido recorrió el aire. Sofía abrazó sus brazos, mirando nerviosa a su alrededor. El viento susurraba entre las tumbas, como si algo estuviera hablando en un idioma antiguo y olvidado. «No me gusta esto», dijo Fernanda, con la voz quebrada. «Solo tenemos que llegar hasta la tumba de María y demostrar que todo es mentira», respondió Carlos, tratando de disimular el miedo que comenzaba a instalarse en su pecho. Finalmente, llegaron a la tumba de María. La lápida estaba cubierta de musgo, y la inscripción apenas era legible. María, 1954 a 1962. Pero lo que realmente les hizo detenerse fue lo que encontraron allí. En la tumba, había algo que no debería estar. Una muñeca de porcelana, con los ojos arrancados, y una pequeña mano de barro, como si algo hubiera intentado salir del ataúd. Carlos se acercó a la tumba, sintiendo una presión en el pecho. Algo no estaba bien. La atmósfera se sentía densa, como si el aire mismo estuviera cargado de desesperación. De repente, un sonido helado llenó el aire. Un susurro que venía de todas partes. No debieron venir. Las linternas se apagaron de golpe. Un grito escapó de la garganta de Sofía cuando algo se movió entre las tumbas. Una figura blanca apareció frente a ellos, una niña con el cabello largo y enredado, su rostro completamente oculto. Solo se veían sus ojos oscuros, vacíos, y en sus manos, una muñeca que parecía la misma que habían encontrado en la tumba. «María», gritó Diego, sin poder contener el miedo. La niña no respondió, pero su cuerpo comenzó a moverse, flotando sobre el suelo, acercándose lentamente hacia ellos. Cada paso que daba parecía resonar en las tumbas, como un eco que nunca se detendría. «Tenemos que irnos», gritó Fernanda, tirando de los brazos de los demás. Corrieron hacia la salida, sin mirar atrás. Pero el sonido de risas infantiles los seguía, cortante, como cuchillos. Cada vez más cerca. Cuando finalmente llegaron al pueblo, se detuvieron, agotados y aterrados. Pero el terror no había terminado. A la mañana siguiente, el sepulturero encontró algo extraño en la tumba de María, la muñeca de porcelana, ahora con los ojos nuevamente intactos, pero con las manos ensangrentadas. Y en la entrada del panteón, pequeñas huellas de barro comenzaron a formarse, como si la niña estuviera esperando nuevamente a ser visitada.
Nadie se atrevió a acercarse al cementerio después de esa noche. Los 4 amigos nunca hablaron de lo sucedido, pero todos sabían que la niña del panteón no descansaría hasta que hubiera reclamado lo que le pertenecía. Y, al parecer, aún no lo había hecho. Nunca le pidas favores a los muertos. Hola, me llamo Carlos, y te voy a contar una historia que ocurrió hace años en un pequeño y apartado pueblo, rodeado por densos bosques y colinas que parecían susurrar en la oscuridad. En este pueblo había un cementerio que todos evitaban, especialmente después de que el sol se escondiera tras las montañas. Las tumbas eran antiguas, cubiertas de musgo, y las lápidas rotas se alzaban como guardianes del pasado. Nadie osaba acercarse al panteón, pues todos conocían una leyenda que se transmitía de generación en generación: nunca le pidas favores a los muertos. La historia habla de un hombre llamado Vicente, quien, por su arrogancia y escepticismo, cometió el error fatal de hacerle un favor a uno de los muertos. Y lo que ocurrió después, cambió su vida para siempre. Vicente siempre había sido escéptico. No creía en leyendas ni en los cuentos de viejos. Cuando alguien mencionaba el cementerio, él simplemente se reía y decía que los muertos no podían hacerle daño. Son solo historias para asustar a los niños, solía decir. Sin embargo, algo en la historia lo intrigaba. Se decía que en el panteón había una tumba solitaria, la de un hombre llamado Don Ernesto, quien había muerto en circunstancias misteriosas hacía muchos años. Nadie sabía mucho de él, pero los aldeanos siempre murmuraban que Don Ernesto había sido alguien muy poderoso en vida, alguien que había hecho pactos oscuros, y que al morir, su alma quedó atrapada entre los dos mundos. Los rumores hablaban de que, a veces, Don Ernesto ofrecía favores a quienes se atrevieran a pedirle algo. Pero, siempre a un precio. Una noche, Vicente, borracho por el vino y el desafío de su propio escepticismo, decidió probar por sí mismo la leyenda. Tomó una linterna, se adentró en la oscuridad del bosque, y caminó hasta el cementerio. Allí, en la esquina más alejada del panteón, encontró la tumba de Don Ernesto, una lápida de piedra negra con extraños símbolos grabados. En el aire flotaba un silencio absoluto, como si el lugar estuviera muerto, aún más allá de la muerte. Vicente se acercó a la tumba y, con una sonrisa arrogante, susurró al viento. ¿Qué tal, Don Ernesto? He escuchado que ofreces favores. Bueno, me gustaría pedirte uno. Quiero una fortuna, una vida sin preocupaciones. Todo el dinero que pueda desear, sin importar cómo lo consiga. No pasó nada. Al principio, Vicente se sintió tonto, pero luego, la brisa fría que había estado acariciando su rostro se detuvo. Un peso extraño comenzó a llenarlo, como si una presencia lo observase. De repente, la linterna de Vicente parpadeó, y vio una sombra salir de la tumba. Era la figura de un hombre alto, encapuchado, con un rostro oscuro, pero unos ojos brillantes que lo miraban con una intensidad indescriptible. ¿Qué me ofreces a cambio?, preguntó una voz profunda y rasposa, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Vicente, aún incrédulo, respondió sin pensarlo. Te ofrezco lo que quieras. ¿Qué más puedo ofrecerte? La figura se acercó lentamente, y la presión en el aire aumentó, haciéndole difícil respirar. Los ojos de la figura brillaban con un fulgor inquietante, como si todo lo que Vicente había temido estuviera por ocurrir. ¿Lo que quieras, dices?, repitió la voz, y en ese momento, Vicente sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La figura levantó la mano y, con un solo movimiento, tocó el aire. En un instante, el suelo debajo de Vicente tembló y una sensación de desesperación lo invadió. La figura le susurró una última advertencia. Recuerda, Vicente. Los favores no son gratuitos. A veces, lo que pides puede no ser lo que necesitas. Y lo que tomas siempre tiene un precio. Vicente, atónito, intentó dar un paso atrás, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura desapareció como un suspiro en la noche. El aire volvió a la normalidad, y la sensación de inquietud se desvaneció. Pero algo había cambiado en él. No comprendió en ese momento lo que había sucedido, pero desde esa noche, su vida comenzó a transformarse. Al principio, los cambios fueron pequeños. Vicente encontró una pequeña cantidad de dinero en un viejo cajón, luego, una herencia inesperada de un pariente lejano que había olvidado. Al poco tiempo,
empezó a recibir ofertas de trabajo bien remuneradas y comenzó a adquirir lujos que nunca había soñado. Pero pronto, las cosas comenzaron a tomar un giro oscuro. El dinero nunca parecía suficiente. Sus negocios, aunque fructíferos, empezaron a atraer la atención equivocada. Los rostros de aquellos a quienes había traicionado comenzaron a perseguirlo, y lo que parecía ser un sueño de riqueza se convirtió en una pesadilla. Vicente empezó a perder todo lo que había querido: amigos, familiares, su paz mental. Las personas que lo rodeaban se alejaban de él, y los oscuros secretos que había ignorado comenzaron a desvelarse. Una noche, Vicente decidió regresar al panteón, con la esperanza de revertir el trato que había hecho. De nuevo, se acercó a la tumba de don Ernesto, buscando una salida a su tormento. Allí, frente a la lápida, gritó desesperado: «Don Ernesto, devuélveme lo que era mío. Quiero mi vida de vuelta». Pero la respuesta no llegó. En su lugar, el viento susurró una última advertencia: «Nunca le pidas favores a los muertos. Lo que tomes, no podrás dejarlo atrás». Esa misma noche, Vicente desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que vio la figura de don Ernesto una última vez, observándolo desde las sombras del cementerio. Otros aseguran que Vicente pagó el precio final por su arrogancia, y que su alma quedó atrapada entre los muros del panteón, donde sigue buscando una forma de romper su condena. Desde esa noche, nadie se ha atrevido a acercarse al cementerio, y la historia de Vicente se convirtió en una advertencia para todos los habitantes del pueblo: nunca le pidas favores a los muertos. Y así llegamos al final de este relato. Espero que les haya gustado y que haya logrado darles unos buenos escalofríos. Si fue así, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras historias. También, déjenme su like y comentario, me encantaría saber qué les pareció. Nos vemos en el próximo relato, amigos. Hasta la próxima.